Hay batallas que nadie ve, luchas internas que llevamos a la cama noche tras noche, pensamientos que no se callan, recuerdos que duelen, preocupaciones que pesan y sin darnos cuenta, el cuerpo intenta descansar, pero la mente sigue en guerra. La noche, que debería ser un refugio de paz, se convierte a menudo en un campo de batalla para nuestra mente, un eco constante de las ansiedades del día. Los párpados pesan, el cuerpo anhela el reposo, pero una corriente de pensamientos, juicios y temores nos mantiene anclados en la vigilia. Hoy te propongo algo distinto, una invitación a rendirte, no a la derrota, sino a la quietud. No más noches de ansiedad disfrazada de insomnio, no más pensamientos desbordados ni emociones sin rumbo. Este no es simplemente un video para conciliar el sueño, es un viaje mental que sana, reconstruye y fortalece. A lo largo de estas 2 horas, escucharás enseñanzas estoicas, susurradas con la suavidad de la noche, diseñadas para que tu mente, en lugar de resistir la oscuridad, la abrace como un espacio sagrado de restauración, entendimiento y paz. Cada lección es una chispa de sabiduría antigua, una voz serena que te recordará que no estás solo en tus desafíos, que tu calma más profunda no depende del tumulto del mundo exterior y que tu poder más grande reside en el dominio de ti mismo. Mientras tu cuerpo reposa plácidamente, tu mente aprenderá a soltar las cargas del día, a discernir lo esencial de lo superfluo, a aceptar aquello que no puede cambiar, a agradecer las bendiciones ocultas, a encontrar claridad en la oscuridad y una paz inquebrantable en medio del silencio. Permítete que esta noche no sea una más, sino el comienzo de una transformación silenciosa, una renovación profunda que te permitirá despertar con una mente más clara y un espíritu más sereno. La mente también necesita descansar y tú mereces dormir como un sabio. Acompáñanos en esta profunda exploración hacia el descanso estoico. Si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte al canal y dejar tu me gusta. Es un pequeño gesto que nos ayuda muchísimo a seguir compartiendo estas enseñanzas que buscan traer calma a tu vida. Comencemos este viaje interior. Lección 1. Discernir lo propio del ajeno. En el incesante teatro de nuestra vida, a menudo nos encontramos enredados en un sinfín de preocupaciones, tejiendo angustias sobre hilos que en realidad no nos pertenecen. La mente se agita, el corazón se acelera y el sueño se disipa, todo por intentar controlar aquello que, por su propia naturaleza, escapa a nuestro dominio. Sin embargo, el estoicismo, con una claridad luminosa, nos ofrece la llave maestra para desatar estas cadenas, la capacidad de discernir lo propio del ajeno. Es comprender que nuestra paz reside en enfocar nuestra energía solo en aquello que está verdaderamente bajo nuestro control, liberando el resto. Imagina un vasto jardín. Puedes elegir qué semillas plantas, cómo las cuidas, qué tipo de cerca construyes a su alrededor. Esos son tus dominios, el reino de tu voluntad. Pero no puedes controlar si llueve, si el sol brilla demasiado, si una plaga inesperada aparece o si un pájaro se lleva una semilla. Si te obsesionas con el clima o los pájaros, tu jardín nunca te dará paz. Tu verdadera fortaleza reside en tu capacidad de cultivar diligentemente lo que sí puedes. De manera similar, en la vida hay esferas que nos pertenecen y otras que no. Lo que es verdaderamente propio de nosotros es nuestra mente, nuestras percepciones, nuestros juicios, nuestras intenciones, nuestras decisiones y nuestras acciones. Estos son los únicos territorios donde poseemos una soberanía absoluta. Podemos elegir cómo pensamos sobre un evento,
cómo interpretamos una situación, qué actitud adoptamos y qué acciones emprendemos. Aquí reside nuestra libertad y nuestro poder inalienable. Todo lo demás, por importante que parezca, es ajeno a nuestro control directo. Piensa en el cuerpo físico, su salud, su envejecimiento, la reputación, lo que otros piensan de nosotros, las posesiones materiales, los eventos externos, el tráfico, el clima, las decisiones de otras personas e incluso la vida y la muerte. Intentar manipular estos elementos externos es como intentar sostener el viento con las manos, una lucha inútil y agotadora. El estrés, en gran medida, es el fruto amargo de esta confusión. Nos preocupamos por lo que otros piensan de nosotros, como si su opinión definiera nuestra valía. Nos angustiamos por los resultados de situaciones que dependen de factores externos, como si tuviéramos un poder absoluto sobre el destino. Esta constante batalla contra lo incontrolable drena nuestra energía mental, llenándonos de ansiedad y frustración. Cuando discernimos lo propio del ajeno, el peso sobre nuestros hombros se aligera notablemente. Dejamos de invertir valiosa energía en preocupaciones inútiles y la redirigimos hacia el fortalecimiento de nuestro carácter y la mejora de nuestras propias respuestas. No significa que nos volvamos indiferentes al mundo, sino que nuestra interacción con él se vuelve más sabia y más serena. Respondemos a los desafíos con lo que sí podemos controlar: nuestra actitud, nuestra disciplina, nuestra razón. Antes de ir a la cama, al repasar el día, tómate un momento para aplicar esta distinción crucial. Si una preocupación se aferra a tu mente, pregúntate: ¿está esto bajo mi control? ¿Puedo hacer algo al respecto en este instante? Si la respuesta es no, visualiza cómo esa preocupación se disipa, como el humo en el aire o como las nubes que pasan en el cielo nocturno. Permíteles irse. Si la respuesta es sí, entonces concéntrate mentalmente en la acción que puedes tomar mañana y permite que esa clara intención te traiga paz ahora. Al abrazar la sabiduría de discernir lo propio del ajeno, le niegas al estrés el terreno sobre el que se alimenta. Te liberas de la necesidad de controlar un mundo que no está hecho para ser controlado en su totalidad. La noche se convierte en un santuario de descanso, no de agotamiento mental, porque has encontrado tu ancla en la soberanía de tu propia mente. Dormirás con la certeza de que tu paz no depende de la perfección externa, sino de la fortaleza interna que cultivas en cada momento, permitiendo que tu mente se sane mientras descansa profundamente. Lección 2. La calma ante lo inevitable. En el flujo incesante de la existencia hay verdades innegables que, a pesar de su universalidad, a menudo luchamos por aceptar. El cambio es constante, la pérdida es parte inherente de la vida, y la impermanencia es la ley que rige todas las cosas. Cuando nos resistimos a estas realidades ineludibles, cuando nos aferramos a la ilusión de una estabilidad eterna o de un control absoluto, generamos una fuente inagotable de sufrimiento y estrés, robándonos la tranquilidad necesaria para un sueño reparador. El estoicismo, con su profunda sabiduría, nos invita a una liberación radical. Cultivar la calma ante lo inevitable es aprender a abrazar aquello que no podemos cambiar y encontrar en esa aceptación una paz inquebrantable. Imagina un río que fluye hacia el mar. Puedes intentar detenerlo con tus manos, construir diques o lamentarte por su curso, pero el río seguirá su camino y tu esfuerzo solo te agotará. La verdadera sabiduría reside en permitir que el río fluya, en adaptarte a su corriente e incluso en aprender a navegar sus aguas con gracia. Lo inevitable en la vida es como ese río.
se manifiesta en innumerables formas. El paso del tiempo, el envejecimiento de nuestro cuerpo, la muerte de un ser querido, los reveses inesperados, las opiniones ajenas, las decisiones de otros que nos afectan, las catástrofes naturales, el simple hecho de que el día termine y dé paso a la noche. Ninguna de estas cosas está bajo nuestro control directo. Nuestra resistencia a ellas, nuestro deseo de que las cosas fueran diferentes, es la fuente de nuestra angustia. El estrés nocturno, en particular, se alimenta de esta resistencia. Damos vueltas en la cama, rumiando sobre algo que ya sucedió y no podemos cambiar, o anticipando un futuro que sabemos incierto. Nos aferramos a la idea de que no debería ser así, y en esa lucha contra la realidad, perdemos nuestra paz y nuestro descanso. La calma ante lo inevitable no es una resignación pasiva o una negación de las emociones. Es, en cambio, una aceptación profunda de la realidad tal como es, sin añadir capas de juicio o resistencia. Es decir, con una serenidad interna. Esto es lo que está sucediendo ahora. Y una vez que hemos aceptado la realidad de los hechos, entonces y solo entonces, podemos dirigir nuestra energía hacia lo que sí podemos controlar, nuestra actitud, nuestra respuesta y la búsqueda de soluciones o de significado dentro de esa realidad. Los estoicos entendían que la vida, con todas sus vicisitudes, es una oportunidad para practicar la virtud. Cada desafío inevitable es una prueba de nuestra paciencia, de nuestro coraje, de nuestra sabiduría. Al aceptar lo que no podemos cambiar, liberamos una inmensa cantidad de energía mental que antes se desperdiciaba en la frustración inútil. Esta energía puede entonces ser redirigida hacia el crecimiento personal, la construcción de nuestra resiliencia y el cultivo de la paz interior. Antes de ir a la cama, si te encuentras perturbado por algo que escapa a tu control o por una situación que te parece injusta, tómate un momento para reconocer la naturaleza inevitable de esa realidad. Con una profunda exhalación, permite que la resistencia se disipe de tu cuerpo y tu mente. Dite a ti mismo, esto es lo que es. No puedo cambiarlo, pero sí puedo elegir cómo lo enfrento. Visualiza cómo sueltas esa carga, cómo te entregas al flujo de la vida, como una hoja que se deja llevar por una corriente suave y segura hacia la orilla del descanso. Al cultivar la calma ante lo inevitable, le niegas al estrés el combustible de tu resistencia al mundo. Te encuentras una paz que proviene de tu alineación con el orden natural de las cosas. La noche se convierte en un remanso de profunda serenidad, no en un campo de batalla contra la realidad. Dormirás con la quietud de una mente que ha hecho las paces con la vida tal como es, permitiendo que la sabiduría de la aceptación sanee tu mente mientras descansa profundamente. Nueva lección. Amor fati. Amar el destino. Construyendo sobre la calma ante lo inevitable, el estoicismo nos invita a ir un paso más allá en nuestra relación con los eventos que escapan a nuestro control. No se trata solo de aceptar lo que sucede, sino de llegar a un punto donde, en lugar de resignación, haya un amor profundo por la totalidad de la existencia, con sus altos y bajos, sus luces y sombras. Esta es la esencia de amor fati, el amor al destino. Imagina al escultor cincelando una piedra. Cada golpe de martillo, cada imperfección en la roca, cada astilla que salta, es parte integral del proceso para revelar la obra de arte final. El escultor no se queja de las durezas de la piedra o de los desafíos de su herramienta. Los abraza como componentes necesarios de su creación. De la misma manera,
El amor fati nos invita a ver cada experiencia de nuestra vida, agradable o desafiante, como un componente necesario de nuestra propia obra maestra. Es abrazar nuestra historia completa, sin desear que nada hubiera sido diferente. Demasiadas noches pasamos lamentando decisiones pasadas, o rumiando sobre oportunidades perdidas, o deseando que ciertas personas o circunstancias no hubieran aparecido en nuestro camino. Esta resistencia interna, este deseo de que las cosas fueran diferentes, es una fuente constante de fricción y malestar, impidiéndonos encontrar la quietud necesaria para el sueño. El amor fati nos libera de esta prisión del arrepentimiento y el deseo de control. Marco Aurelio, uno de los más grandes estoicos, escribía en sus Meditaciones: todo lo que sucede, sucede justamente. Si observas atentamente, lo encontrarás así. Esta no es una justificación pasiva de la injusticia, sino una llamada a reconocer la interconexión de los eventos y cómo cada pieza, por dolorosa que parezca en su momento, contribuye a la tela más grande de nuestra vida y a nuestro crecimiento personal. Practicar amor fati antes de dormir significa revisar tu día y, en lugar de juzgar, lamentar o resistir, cultivar una sensación de gratitud o al menos de profunda aceptación por todo lo que ocurrió. Si tuviste un contratiempo, en lugar de desear que no hubiera sucedido, puedes reflexionar: ¿qué me enseñó este momento? ¿Cómo me ayudó a crecer o a practicar una virtud? Si un plan se frustró, puedes pensar: quizás este desvío me lleva a un lugar mejor o me ahorró un camino más difícil. No se trata de forzarse a sentir alegría por el dolor, sino de reconocer la profunda sabiduría del proceso de la vida. Es liberarse de la carga de querer controlar lo incontrolable y, en cambio, confiar en que de alguna manera todo contribuye a nuestro bien superior o a nuestra evolución. Esta noche, al acostarte, piensa en un evento reciente que te haya causado frustración o arrepentimiento. En lugar de revivir la emoción negativa, intenta verlo como una parte indispensable de tu camino. Di para tus adentros, con suavidad: esto es lo que sucedió, lo acepto y de alguna manera lo amo, porque es parte de lo que soy y de lo que seré. Deja que esa profunda aceptación te envuelva, disipando la tensión y el juicio. Al cultivar amor fati, liberas una inmensa cantidad de energía que antes se dedicaba a la resistencia. Te abres a una paz que trasciende las circunstancias, una paz que no depende de que el mundo sea como tú quieres, sino de que tú seas capaz de abrazar el mundo tal como es. Dormirás con una mente ligera, libre de las cadenas del pasado y de las ansiedades del futuro, permitiendo que tu ser descanse en la plenitud del presente, amando cada momento de tu existencia. Lección 3. Cultivar la fortaleza interior. En la travesía de la vida enfrentamos un sinfín de desafíos: desilusiones, pérdidas, críticas, enfermedades, fracasos. Es fácil sentirse vulnerable, abrumado por las circunstancias y permitir que estas dificultades externas dicten nuestro estado interno, sumiéndonos en el estrés y la ansiedad que nos roban el sueño. Sin embargo, el estoicismo, con su enfoque en el dominio de uno mismo, nos invita a una poderosa transformación: cultivar la fortaleza interior, una virtud inquebrantable que reside en nuestra propia mente y que nos permite enfrentar cualquier adversidad con ecuanimidad y un espíritu sereno. Imagina que eres un majestuoso roble. Las tormentas pueden azotar tus ramas con furia. El viento puede intentar doblarte con su fuerza implacable, pero tus raíces son profundas, firmes y están ancladas en la tierra. No te doblas ante la tempestad, porque tu fuerza reside en tu interior,
en tu estructura fundamental. Cultivar la fortaleza interior es ser ese roble anclado en tu propia esencia, capaz de resistir cualquier embate externo sin quebrarse. Esta fortaleza no es una insensibilidad a las emociones o una negación del dolor. Es más bien la capacidad de sentir las emociones, de reconocer el dolor, sin ser arrastrado por ellos, sin permitir que nos definan o nos paralicen. Es la comprensión profunda de que si bien no podemos controlar lo que nos sucede, siempre podemos controlar cómo respondemos. La fortaleza interior es la elección consciente de enfrentar los desafíos con razón, con coraje y con un espíritu resuelto, sabiendo que poseemos los recursos internos para superar lo que venga. El estrés, en muchos casos, es un reflejo de nuestra percepción de vulnerabilidad. Creemos que somos débiles ante las circunstancias, que no podemos soportar la adversidad. Esta creencia errónea nos encadena a la ansiedad y al miedo. Pero cuando cultivamos la fortaleza interior, nos damos cuenta de que poseemos una reserva inagotable de recursos internos, capaz de afrontar cualquier cosa que la vida nos presente. Los estoicos practicaban constantemente la premeditatio malorum, la meditación sobre los males. Se imaginaban los peores escenarios posibles, no para angustiarse o atraer la desgracia, sino para desensibilizarse a su impacto. Al contemplar la adversidad en un estado de calma y preparación mental, se preparaban para enfrentarla con dignidad y sabiduría si llegaba a ocurrir. Esto fortalecía su mente y su espíritu, construyendo una resiliencia inexpugnable. Esta noche, tú puedes practicarlo también, pero de una manera suave y constructiva. Cultivar la fortaleza interior implica varias facetas. Primero, la autodisciplina, el dominio de nuestros impulsos y de nuestras reacciones emocionales. Segundo, el enfoque en la virtud, actuar siempre con sabiduría, justicia, coraje y templanza, porque estas son las verdaderas fuentes de nuestra fuerza y paz. Tercero, la aceptación radical de lo que es, sin resistencia. Cuarto, la confianza en nuestra propia capacidad para superar los desafíos, recordando las veces que ya hemos prevalecido. Antes de ir a la cama, si te encuentras abrumado por una preocupación o por la sensación de no ser lo suficientemente fuerte, tómate un momento para cultivar tu fortaleza interior. Recuérdate que posees una mente y una voluntad capaces de resistir cualquier embate. Visualiza cómo te conviertes en ese roble inquebrantable, con raíces profundas y firmes. Siente la solidez de tu ser. Permite que esa sensación de fortaleza te inunde, disipando el miedo y la ansiedad. Al cultivar la fortaleza interior, le niegas al estrés el combustible de tu vulnerabilidad percibida. Te liberas de la necesidad de un mundo perfecto para sentirte seguro y descubres una fuente inagotable de resiliencia dentro de ti mismo. La noche se convierte en un espacio para el descanso seguro y profundo, no para la angustia de lo desconocido. Dormirás con la quietud de una mente que ha sido templada por la sabiduría, una mente que sabe que, sin importar lo que el mañana traiga, posee la fuerza para enfrentarlo con dignidad y serenidad, sanando así mientras descansa. Lección 4. El valor del momento presente. En el incesante torbellino de la vida, nuestra mente, como un pájaro inquieto, salta constantemente entre las ramas del pasado y los arbustos del futuro. Nos lamentamos por lo que ya no es, o nos angustiamos por lo que podría ser, rara vez anclados en el único lugar donde la vida realmente ocurre, el momento presente. Esta dispersión de la atención es una fuente constante de estrés, de una inquietud que nos persigue incluso al intentar conciliar el sueño.
Sin embargo, el estoicismo, con su profunda sabiduría, nos invita a una poderosa liberación, a descubrir el inmenso valor del momento presente y a habitarlo plenamente con conciencia y gratitud. Imagina que estás en un hermoso jardín. Si tus ojos están constantemente fijos en las huellas del sendero que ya has recorrido o en el horizonte distante hacia el que te diriges, te perderás la fragancia de las flores que te rodean ahora, la suavidad de la brisa en tu piel, el canto de los pájaros en este instante. El momento presente es ese jardín lleno de vida y belleza, esperando ser apreciado, ser vivido. El estrés, en gran medida, es el resultado de vivir en cualquier lugar menos en el ahora. Cuando rumiamos sobre errores pasados, revivimos la ira, el arrepentimiento o la tristeza. Cuando anticipamos problemas futuros, activamos la ansiedad y el miedo. En ambos casos, estamos proyectando nuestra mente hacia un tiempo que no existe, perdiendo la oportunidad de experimentar la calma y la riqueza de este instante. Los estoicos entendían que la felicidad y la paz no residen en la acumulación de bienes o en la perfección de las circunstancias, sino en nuestra percepción y uso del momento presente. Marco Aurelio, el emperador filósofo, nos recordaba que la vida que estás viviendo ahora es todo lo que tienes. Nuestra única posesión real es este instante, y nuestra sabiduría reside en vivirlo con plena conciencia y virtud. Cultivar el valor del momento presente implica varias prácticas. Primero, la atención plena, o mindfulness, aunque el término estoico era más amplio. Dirigir deliberadamente nuestra atención a lo que estamos haciendo, sintiendo o experimentando en el aquí y ahora. Siente el agua al lavarte las manos. Escucha los sonidos suaves a tu alrededor. Saborea cada bocado de comida. Siente el aire al respirar. Segundo, la aceptación radical. Aceptar el momento presente tal como es, sin resistencia ni juicio. Si hay ruido, acéptalo. Si sientes una emoción, obsérvala sin intentar cambiarla o aferrarte a ella. Tercero, la gratitud. Encontrar algo por lo que estar agradecido en este instante, por pequeño que sea. Cuarto, la acción consciente. Realizar cada tarea, por mundana que sea, con plena conciencia y propósito, transformando lo ordinario en extraordinario. Esta lección es fundamental para sanar la mente mientras duermes. Si te acuestas con una mente que sigue corriendo entre el pasado y el futuro, el sueño será superficial y la mente seguirá agitada, como un río turbulento. Pero si te anclas firmemente en el presente, permites que la mente descanse y se renueve, como un lago en calma bajo la luna. Antes de ir a la cama, tómate unos minutos para practicar la inmersión en el momento presente. Recuéstate cómodamente. Siente el peso de tu cuerpo en el colchón, la suavidad de las sábanas sobre tu piel. Escucha los sonidos suaves de la noche, el murmullo del viento o el lejano silencio. Siente el ritmo de tu propia respiración, el aire entrando y saliendo, cada inhalación y exhalación. Cuando los pensamientos sobre el pasado o el futuro surjan, gentilmente y sin juicio, trae tu atención de vuelta a las sensaciones de este instante, a la realidad de tu cuerpo en reposo. Permite que la quietud de la hora te envuelva por completo. Al abrazar el valor del momento presente, le niegas al estrés el combustible de tu dispersión mental. Te liberas de la tiranía del debería haber sido y del ¿qué pasará si? La noche se convierte en un remanso de paz, no en un campo de batalla para la mente. Dormirás con la quietud de una mente que ha encontrado su hogar en el ahora y que en esa plenitud se sana y se recarga profundamente para el nuevo día, lista para vivir plenamente cada instante
que le sea concedido. Lección 5. Soltar el juicio instantáneo. En el veloz tren de nuestros pensamientos, a menudo emitimos sentencias rápidas y absolutas sobre las personas, las situaciones y, lo que es más crítico, sobre nosotros mismos. Un pequeño error se convierte en un fracaso rotundo. Una crítica se transforma en una ofensa personal inaceptable. Y una dificultad se etiqueta instantáneamente como una catástrofe irreversible. Este hábito de soltar el juicio instantáneo, de etiquetar y clasificar la realidad de forma precipitada, es una fuente poderosa de estrés y angustia, ya que nos impide ver las cosas con claridad y nos encadena a reacciones emocionales descontroladas. El estoicismo, con su énfasis en la razón y la objetividad, nos invita a una liberación profunda, aprender a observar sin emitir un veredicto inmediato. Imagina un juez que escucha un testimonio en un tribunal. Si el juez emitiera un veredicto después de la primera frase, sin escuchar todas las pruebas, sin deliberar, su juicio sería injusto, incompleto y erróneo. De manera similar, nuestra mente a menudo actúa como ese juez precipitado, sentenciando situaciones antes de tener una imagen completa, y lo que es peor, sentenciándonos a nosotros mismos con una dureza implacable. Los estoicos entendían que la emoción no es el problema en sí mismo, sino el juicio que la precede. No es el evento en sí lo que nos perturba, sino el asentimiento que le damos a una primera impresión o a un juicio cargado de emoción. Un comentario negativo de un colega no es intrínsecamente malo. Es solo información, palabras en el aire. Si elegimos juzgarlo como una afrenta personal o un ataque a nuestra valía, entonces surge la ira, la tristeza o la inseguridad. El problema no es el comentario, sino nuestra reacción, alimentada por nuestro propio juicio apresurado. El estrés nocturno a menudo se alimenta de estos juicios instantáneos que hemos emitido durante el día. Repasamos situaciones y cada vez que revivimos un evento, aplicamos una y otra vez esas etiquetas negativas, reforzando la emoción de angustia, la frustración o el arrepentimiento. Nos negamos la oportunidad de ver las cosas con una perspectiva más amplia, con compasión, con distancia o incluso con humor. Esta cadena de juicios nos mantiene atados a un ciclo de pensamiento que impide el descanso verdadero. Soltar el juicio instantáneo implica varias prácticas que puedes integrar en tu rutina antes de dormir. Primero, la pausa reflexiva. Cuando una situación te provoque una reacción emocional fuerte durante el día, o cuando un pensamiento negativo te asalte al acostarte, tómate un momento para respirar profundamente. No reacciones de inmediato. Permite que un espacio de quietud se cree entre el estímulo y tu respuesta. Segundo, la observación desapegada. Observa el evento o el pensamiento como un observador externo, un científico curioso. ¿Cuáles son los hechos desnudos, sin tu interpretación, o la historia que te estás contando? Tercero, la búsqueda de alternativas. Pregúntate, ¿hay otra forma de ver esto? ¿Podría haber una razón diferente para lo que sucedió? ¿Qué aprendizaje puedo extraer de ello en lugar de solo etiquetarlo como malo o equivocado? Esta lección es fundamental para sanar la mente mientras duermes. Si te acuestas con una mente que sigue juzgando, etiquetando y condenando, el sueño será superficial y la mente permanecerá en un estado de conflicto interno, incapaz de encontrar la paz. Pero si aprendes a soltar esos juicios, permites que la mente encuentre una quietud más profunda, una neutralidad que es el camino hacia la serenidad. Antes de ir a la cama, si te encuentras rumiando sobre algo que te causa angustia,
Identifica los juicios específicos que estás aplicando. ¿Estás llamando a un error fracaso total? ¿Estás etiquetando a alguien como malvado por una acción particular? ¿Te estás diciendo a ti mismo que no eres suficiente? Con una profunda exhalación, permite que esas etiquetas se disuelvan como burbujas de jabón en el aire. Visualiza cómo la situación o el pensamiento vuelve a ser solo un hecho, un evento sin el peso de tu juicio. Permítete verla con mayor objetividad y compasión, tanto para ti mismo como para los demás. Al soltar el juicio instantáneo, le niegas al estrés el combustible de tu propia reactividad. Te liberas de la necesidad de tener razón y de la carga constante de condenar el mundo y a ti mismo. La noche se convierte en un espacio para el descanso imparcial y liberador, no para el tribunal implacable de la mente. Dormirás con la quietud de una mente que ha aprendido a observar sin prejuicios y que en esa claridad se sana y se recarga profundamente para un nuevo día, libre de las cadenas de sus propias etiquetas. Lección 6. La virtud como guía eterna. En la compleja travesía de la vida, a menudo nos encontramos buscando la felicidad y el bienestar en lugares efímeros, en la acumulación de riquezas, en el reconocimiento externo, en los placeres fugaces o en la perfección de las circunstancias. Sin embargo, estas búsquedas externas son como intentar atrapar el agua con las manos. Por más que lo intentemos, siempre se nos escapa, dejándonos con una sensación de vacío y, lo que es peor, con una ansiedad constante por lo que nos falta o por lo que podríamos perder. El estoicismo, con su sabiduría inmutable, nos ofrece una brújula infalible, la virtud como guía eterna. La virtud es el único bien verdadero y la fuente inagotable de una paz que ni el mundo ni las circunstancias pueden quitarnos. Imagina un barco en medio de un océano inmenso. Si el capitán se preocupa solo por la riqueza de su carga o por la admiración de otros barcos, su travesía será incierta, llena de ansiedad y dependencia de factores externos. Pero si su atención se centra en la solidez de su nave, en la habilidad de su tripulación y en la precisión de su navegación, sin importar la carga o la admiración, llegará a puerto seguro, porque su enfoque está en lo que puede controlar y perfeccionar. La virtud es esa guía interna, la integridad de nuestra nave, la brújula inquebrantable. Para los estoicos, las 4 virtudes cardinales, sabiduría, justicia, coraje y templanza, no eran meros ideales abstractos, sino habilidades prácticas, cimientos sobre los cuales construir una vida de paz y significado. La sabiduría es la capacidad de discernir lo que es bueno, malo o indiferente, de ver las cosas con claridad, sin prejuicios. Antes de dormir, la sabiduría nos ayuda a evaluar el día con objetividad, a aprender de nuestros errores y a planificar con sensatez, liberándonos del remordimiento y la confusión. Una mente sabia descansa profundamente. La justicia es actuar con equidad, integridad y respeto hacia los demás, sabiendo que somos parte de una comunidad más grande. Una conciencia tranquila, libre de culpas y resentimientos, es la mejor almohada. Cuando actuamos con justicia, nuestra mente está en paz consigo misma y con el mundo. El coraje es la fortaleza para enfrentar el miedo, la adversidad y la incertidumbre, no por temeridad, sino por convicción. El coraje estoico es la valentía de ser auténtico, de decir la verdad y de persistir ante los desafíos. Al acostarnos, el coraje nos permite soltar los miedos irracionales del mañana y descansar en la confianza de nuestra propia capacidad para enfrentar lo que venga. La templanza o moderación
Es el dominio de nuestros deseos y pasiones, evitando los excesos y encontrando el equilibrio en todas las cosas. Es la autodisciplina que nos permite elegir lo que es bueno para nosotros a largo plazo, en lugar de ceder a los impulsos momentáneos. La templanza nos ayuda a calmar la mente de las ansiedades del deseo y la codicia, permitiendo un sueño sereno y sin perturbaciones. Cuando nuestra vida se guía por estas virtudes, la paz no es un estado que perseguimos, sino un subproducto natural de nuestra forma de ser. El estrés y el insomnio a menudo surgen cuando nos desviamos de este camino, cuando priorizamos lo externo sobre lo interno, o cuando nuestras acciones no están alineadas con nuestros valores más profundos. Antes de ir a la cama, tómate un momento para reflexionar sobre tus acciones del día a la luz de estas virtudes. Pregúntate: ¿actué con sabiduría, discerniendo lo que podía y no podía controlar? ¿Fui justo en mis interacciones? ¿Mostré coraje ante un desafío o una verdad incómoda? ¿Practiqué la templanza en mis hábitos y reacciones? No se trata de juzgarte, sino de aprender. Reconoce dónde actuaste con virtud y siente la paz que eso te trae. Si hubo momentos de desalineación, visualiza cómo podrías haber respondido virtuosamente y comprométete a hacerlo mañana. Al cultivar la virtud como tu guía eterna, le niegas al estrés, el combustible de la búsqueda insaciable de lo externo y la inestabilidad de las circunstancias. Te liberas de la ansiedad de la pérdida, porque tu verdadero bien reside dentro de ti, inquebrantable. La noche se convierte en un remanso de satisfacción y propósito, no en un espacio para la inquietud. Dormirás con la quietud de una mente que ha encontrado su verdadero norte, una mente que se sana profundamente en la certeza de haber vivido y de poder vivir una vida alineada con su más alta y noble esencia. Permite que estas reflexiones estoicas te envuelvan como un manto de calma que te protege de las preocupaciones del mundo. Recuerda que la sabiduría para una vida plena y un sueño reparador reside dentro de ti. Confía en tu fortaleza, abraza el presente y suelta lo que no puedes controlar. Que esta noche sea el inicio de muchas noches de descanso profundo y reparador. Que despiertes renovado, con una mente clara y un espíritu en paz, listo para abrazar un nuevo día con la serenidad de un sabio. Descansa profundamente. La paz es tuya.